Bienvenidos al Créeme lo que te digo. Bueno, en este mundo bipolar, donde prácticamente ya casi todas las miradas, desde cualquier lugar que se mire, lo que está pasando en esta edad, en esta época, en esta nueva época, ¿no?, que está viviendo el mundo. Bueno, el fútbol también está metido dentro de esta mirada, y esto es lo que hemos visto en esta última semana, una vez terminado este exitoso mundial, bueno, que ha sido fuertemente esta cuestión de, bueno, más allá de los títulos que ha dividido mucho, el tema de la conspiración contra la Argentina, ¿no? Esta versión, sí, bueno, hay o está orquestada una conspiración para atentar con, bueno, yo diría que más allá del tema de lo futbolístico, porque lo excede, desde el punto de vista de la historia del país, ¿no? Uno por ahí, el tema de la palabra conspiración es bastante fuerte. Yo no creo que haya habido deliberadamente una conspiración contra la Argentina. De hecho, hemos visto y hemos escuchado personalidades de distintos campos, del mundo intelectual, no solo del deportivo, también desde lo político, bueno, bajar un poco el paño en función de una realidad que uno puede verlo que, bueno, cómo a partir de lo que genera o lo que ha generado este mundial, lo político ha estado muy metido en toda esta historia, más que lo político, yo diría, desde el punto de vista de lo ideológico, de las ideas, de esto de lo que se llama la batalla cultural, que en realidad durante mucho tiempo estuvimos hablando de que formaba parte, bueno, por ahí a lo mejor de un delirio místico del libertarismo argentino, concretamente del presidente Milei, pero estamos hablando que esto es un fenómeno, estamos viendo que esto es un fenómeno, está demostrando que es un fenómeno mundial, digamos, ¿no? Donde hay una batalla cultural por derecha y por izquierda, donde justamente también entró, muy potenciado, por supuesto, a partir de lo que significa el tema de las redes sociales, diría, fuertemente, ¿no? Yo diría que ha sido la herramienta que ha motorizado aún más, no solo esta cuestión de que desde el punto de vista político para los argentinos podemos entenderlo con, esta idea de que en el kirchnerismo era la idea amigo-enemigo, y en el caso del mileísmo sería la gente de bien y la gente de no bien, digamos, ¿no? Vamos a poner nuestros términos. Pero de alguna manera es más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, este tema de la batalla cultural por derecha y por izquierda, que ha funcionado y ha entrado muy fuertemente con relación a esta cuestión de la conspiración. A ver, yo creo que lo más fuerte que ha habido en esta discusión es lo que se ha planteado, digo, profundizando un poco más esta discusión, esta crisis, desde el punto de vista del enfrentamiento, digamos, del campo de las ideas con relación a la Argentina, es este tema de la calificación de la Argentina un país racista, ¿no? Y la verdad que en este aspecto uno puede entender claramente, excede hasta lo futbolístico, uno puede entenderlo que, bueno, las provocaciones, estamos en una época donde, bueno, en las mismas redes lo están planteando, donde no importa mucho las verdades, sino mucho justamente el desarrollo de la ficción, ¿no? O la implosión de la ficción, mucho más allá de profundizar en las verdades, ¿no? Y esto uno puede entenderlo en este aspecto, lo que se ha intentado hacer con el tema del racismo, que no sostiene ningún tipo de argumento, digamos, ¿no? Primero porque, bueno, a ver, la Argentina ha vivido procesos migratorios donde han sido, con un resultado muy satisfactorio, de migraciones se han visto integradas a la Argentina, cosa que muchos países hoy montados en esta campaña, sobre todo europeos, bueno, tienen un gran problema, yo te diría fundamental, ¿no? No solo con una cuestión de la identidad que ha perdido, digamos, esta identidad nacional que muchos países han perdido, sino también
con problemas de la inmigración que no lo pueden resolver, digamos, ¿no? No solo no lo pueden contener, no lo pueden resolver porque, bueno, tienen, digamos, a ver, situaciones de violencia que lo estamos viendo en distintos puntos del país. Por eso, por ahí uno pensarlo y trasladarlo a esto en relación a la Argentina, bueno, no tiene ningún tipo de sostén. Sí hay que decir que indudablemente en esta discusión de esta batalla cultural, donde han habido también provocaciones de un lado y del otro, uno puede plantearlo desde el punto de vista de, en el caso concreto, por ejemplo, de la vicegobernadora de Mendoza, ¿no? Cuando se refirió a la selección francesa como selección de africanos. Bueno, digo, pero en función, digamos, de la esencia misma de plantear de que la Argentina es un país racista, bueno, indudablemente esto excede cualquier tema anecdótico, y esto está hablando claramente que esto está movilizado a partir de ciertas razones o no, pero razones al fin, digo porque cada sector lo plantea como tal, digamos, ¿no? Tiene un hecho, una connotación política indudable, ¿no? Sobre todo de aquellos que han promovido y han orquestado esta campaña. Posiblemente una de las cuestiones que más nos llamó la atención, o llama la atención, es la posición de España, ¿no? Digo por los vínculos y por la historia que une España con, vamos a lo extrafutbolístico, digamos, ¿no? De la relación de España con la Argentina, ¿no? Digamos, la Argentina ha recibido una fuerte inmigración española que se ha integrado perfectamente, digamos, ¿no? Y donde, bueno, más allá de las terminologías, del uso de las terminologías que para nosotros son como moneda corriente, el gallego, bueno, yo creo que esto de ahí a plantear una cuestión de racismo, me parece que esto es una cuestión que no tiene ningún tipo de asidero, y uno puede justificar que atrás de todo esto, las razones políticas que han aprovechado. La gran pregunta es, por ejemplo, si Argentina hubiese salido campeón, si esto también se hubiese dado. Y acá hay un gran signo de interrogación. Indudablemente sí, porque hay dos hechos que han sido muy fuertemente bisagras para que se montara, digamos, a partir de las redes, bueno, toda esta discusión que hay con respecto a este anti-argentinismo, digamos, ¿no? Más allá de lo que puede llegar a significar esta molestia que tienen algunos países europeos, sobre todo con este tema de la arrogancia argentina, esta cuestión de plantearnos como, bueno, estos guerreros que ante la adversidad le siguen pegando adelante, como pueden haber sido la función o cómo han ejecutado, digamos, su rol los jugadores argentinos dentro de la cancha y fuera de la cancha. Por ahí uno puede entender, por ahí a lo mejor el tema de el picoteo de lo futbolístico que puede haber significado el tema de la final, ¿no? Donde hubo, bueno, algunas situaciones de cierta reacción por parte de algunos argentinos. Pero esto indudablemente ha traído y ha servido como chivo expiatorio, porque hay que plantearlo en estos términos, esta discusión de la batalla cultural que a Europa o a algunos países le ha venido fenómeno, digamos, ¿no? El caso de Egipto, que uno puede entender que por ahí pudo haber venido la bisagra. Pero fíjate vos qué interesante si analizamos puntualmente la verdad de la historia, digamos, ¿no? Esta historia de, más allá de lo que fue futbolísticamente, si el gol estaba perfectamente anulado o no por parte de Egipto, pero lo que fue la reacción de su director técnico, un emblema dentro de Egipto, ¿no? Desplegando una bandera de Palestina. Entonces, por ahí uno no puede entender esta discusión si los planteamos, bueno, los jugadores argentinos con la bandera de las Malvinas, ¿no? Bueno, esto, a ver, estos pequeños ingredientes que son interesantes analizarlos desde el punto de vista sociológico, no cabe la menor duda que esto, profundizando un poco, digo, esta idea de la Argentina
clasista, ¿no? O de racista, más concretamente, porque en estos términos fue, bueno, uno mirando un poco la polémica de todo esto, ¿no? Porque si hay algo que justamente la Argentina resolvió justamente antes que España, digamos, ¿no? El problema de la esclavitud y el problema de la independencia que la colonia trajo, digamos, con respecto al tema no solo de la relación, digamos, de los esclavos, sino también en función de esta discriminación que había sobre, bueno, los nativos de nuestro país. Entonces, por ahí uno, digamos, a ver, uno mirando Europa o mirando lo que está pasando en algunos países, uno, digo, puede por ahí hasta justificarlo en el término de la apetencia de lo que significa la disputa de este nuevo mundo, del posicionamiento en este nuevo orden, ¿no? De un mundo bipolar, bueno, de reacomodarse en función de este esquema, ¿no? Pero está claro que, digamos, esta idea de un país planteado desde el punto de vista como racista, bueno, choca con una cuestión muy, muy fuerte. Acá se mezcla también lo político desde el punto de vista local y es interesante también mirarlo. Vamos a dejar para otros programas, pero para vos que estás en tu casa, pensarlo un poquito más, ¿no? Porque dentro de toda esta discusión, en algún momento se coló si la posición o de este presidente, digo, de nuestro presidente, ¿no? Con relación a este encolumnamiento total en Estados Unidos y esta relación de hermandad que tiene con Israel, bueno, esto también forma parte de cómo los países se van acomodando en función de esto, ¿no? Porque esto, digamos, hasta esta discusión perdería un poco de volumen si miramos la posición que toman otros presidentes en países europeos, digamos, ¿no? No solo en España, sino en otros países también, ¿no? En el caso de Alemania, ¿no? Digo, como para mezclarlo en algunos términos. Bueno, esta campaña que básicamente ha sido motorizado, bueno, a través de las redes, bueno, uno puede entender si esto ha sido explotado, por eso digo el tema de las razones políticas, ¿no? Esto ha sido explotado, y uno lo ha visto esta semana, por personajes, en algunos casos conocidos, ilustres, representantes de distintos sectores, del sector intelectual, escritores y demás, bueno, planteando o metiéndose en esta discusión, sobre todo a partir de una mirada desde una posición política de izquierda, ¿no? Más allá de la mirada woke, que también tiene que ver, porque en esto tiene mucho que ver con respecto a esto, pero digo, cómo se ha dado también en función de esto y ha permitido que esta discusión en la Argentina hoy haya estado toda esta semana dando vuelta en algo que, bueno, habrá que mirar y habrá que entenderlo, digo, nosotros como argentinos, que esta campaña contra el país, bueno, hay que entenderlo por ahí a lo mejor desde un lugar menor, digo, como para bajarle un poco los decibeles, ¿no? Que tiene que ver no solo con la envidia desde el punto de vista de lo deportivo, de lo que puede significar lo deportivo, o lo que ha significado en este Mundial, vuelvo a repetir, exitosísimo para Estados Unidos, ni hablar lo que ha significado este Mundial, digamos, ¿no? Pero digo, entender un poquito a lo mejor este fenómeno y bajarlo un poco a tierra, no solo en función de la envidia a un país, más allá de los vaivenes que la Argentina ha tenido y que hemos tenido desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, que lo seguimos teniendo en algunos casos, bueno, pero a pesar de todo, la cuestión de la integración de nuestra gente, bueno, ha sido un valor importantísimo, un valor agregado que le ha dado a la Argentina que, bueno, no hayamos tenido, obviamente, en el proceso de colonización sí, pero actualmente, bueno, nunca tuvimos problemas nosotros con respecto al tema del enfrentamiento entre razas o religión, digamos, ¿no? Y uno puede entender en este punto de vista
que hay un desconocimiento, ¿no?, de muchos países, o de una mirada de un sector político, ideológico, con respecto al tema de lo que es el país, digamos, ¿no? Es decir, hay un desconocimiento que esto uno no lo puede negar, no lo puede negar. Bueno, y habrá que mirar, pues, esta es una estrategia que también digamos, los que motorizaron esta campaña, bueno, lo han planteado, ¿no? Esta idea de mirar en el reflejo de la Argentina lo que ellos no solo no pueden resolver, sino que le está trayendo, digamos, muchos inconvenientes de difícil resolución. Muchos de ellos, obviamente, el problema lo siguen teniendo muy adentro, ¿no? Bueno, habrá que ver, digamos, cómo sigue toda esta cuestión de este planteamiento que ha movido este avispero. Y me voy a ir con esto asociándolo al tema político. Y básicamente tiene que ver con lo que el programa anterior lo marcamos y esta semana lo estamos viendo con mucha fuerza, que empiezan a aparecer desde el punto de vista, desde lo nacional y desde lo provincial también, los movimientos políticos, ¿no? Es decir, los posicionamientos, los protagonismos, se empieza a discutir una cuestión que es central y que yo lo definiría muy contundentemente, así como lo que significa nuestro rechazo a la Argentina, esta idea de la campaña de la Argentina racista, bueno, que es esta idea de que, bueno, la política también, más allá de los que están a favor o los que están en contra de este gobierno, o que están mirando el resultado de este gobierno a partir de cómo están hoy económicamente o cómo está la economía, bueno, entrará a mirar también, bueno, esta nueva visión que la Argentina le tenemos que reimpulsar en función del futuro, qué país, o hacia dónde vamos, hacia dónde marchamos, más allá de que Milei tenga la reelección o no. O dentro de un rato, no te vayas, vamos a hablar un poquito de esto, pero relacionado con el tema minero, ¿no? Con un protagonista central también de la industria minera, un hombre que ha recorrido todo el espinel, digamos, en distintas empresas en la provincia de San Juan, en función de cómo nos estamos preparando los sanjuaninos en función de este futuro que está, bueno, ahí, ¿no?, en relación a lo que significa o lo que puede llegar a darnos la industria minera para el futuro de la provincia. No te vayas, ya volvemos. Bueno, como señalábamos al comienzo de la editorial, está dentro de la agenda, sigue estando en la agenda pública provincial y sobre todo esta semana ha estado muy, muy fuerte con respecto al tema climático, con relación al tema de la industria minera. Pero, bueno, más allá de lo que significa esto, yo me quedé con una frase, por lo cual me pareció indicado invitarlo al licenciado Mario Hernández, no solo por la experiencia que él tiene, porque él ha estado desde el comienzo del tema de la industria minera, sino porque hubo una frase que obviamente off the record tiró Mario, del cual lo conozco de hace bastante tiempo, que me llamó la atención y anduve dando vuelta con esto, que Mario decía de que, con relación a, obviamente, el tema de lo operativo, de cómo fuertemente la industria, las distintas empresas, digo como para quedar bien con todas, enfrentaron, digamos, accionaron en función de este tema del cambio climático, ¿no? Y Mario decía, bueno, los tiempos han cambiado, la industria ha crecido, los pantalones cortos se han agrandado, ya son largos, la industria minera en San Juan, bueno, ya tiene no solo herramientas, sino también tiene un funcionamiento rápido y con una incorporación de una tecnología que le permite hoy estar en un nivel, en un estándar realmente importante. Así que, bueno, estamos con Mario. Hola Mario, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, por el momento, así que acá muy dispuesto a charlar, por supuesto. Mario, vos sabés que, yendo más allá de esto, si tendríamos que hacer de una aquí a ahora, ¿no? Con respecto a, en función de tu experiencia, bueno, y de tu nuevo rol hoy, porque estás en el proyecto Los Azules, como gerente de sustentabilidad. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Digo, no solo en función de las expectativas, sino cómo está hoy la industria y cómo estamos
preparándonos en función de esto que, bueno, muchos hablan del boom minero y esta transformación de lo que puede significar con la cantidad de proyectos que están dando vuelta en la provincia con relación al futuro de la provincia, tanto económico como social, ¿no? Bueno, es evidente que nos hemos ido apoyando cada vez más en la tecnología. Para nosotros, digamos, analizando los temas de sustentabilidad, que es un poco la función mía ahora en el proyecto Los Azules, cómo nosotros hemos ido viendo cómo algunas cosas han cambiado, muchas cosas han mejorado, tenemos nuevas herramientas. No solamente estamos hablando de inteligencia artificial, también estamos hablando de sensores remotos, este tema de la variabilidad climática, cambio climático para otros, se ha transformado en un objetivo, digámoslo así, en términos de cuidar los activos, protegerlos, prepararnos para las eventualidades. Y todo tiene que ver con esto de qué manera nosotros tenemos predicciones de lo que puede pasar. Nosotros tenemos predicciones, podemos tener una predicción de 10 días, después más fino de 7 y después más certero sobre los 3 días. Por lo tanto, esto en términos climáticos, por ejemplo, pero también obviamente que tiene un impacto social, porque cada uno de estos eventos que vamos teniendo golpean, benefician y golpean, las dos cosas, ¿no? Benefician en el sentido de que, por ejemplo, una nevada como la que estamos teniendo todos estos días va a generar un importante impacto positivo en la cuenca. Por otro lado, los que están más cerca de las tormentas, o los que sufren las tormentas, la nieve, la lluvia, lo sufren. Entonces, es ahí donde nosotros vemos cómo las vulnerabilidades se hacen más visibles y más dolorosas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta esto. En el sentido global, cómo la minería empieza a actuar socialmente de una manera diferente a lo que veníamos haciendo tradicionalmente. Es decir, ya no alcanza solamente con generar empleo, generar proveedores, tenemos que estar atentos también a las contingencias, porque de repente no todo puede ser atendido de manera rápida y urgente con las herramientas que por ahí puede tener el Estado en el nivel que sea, ¿no? Entonces, creo que ahí aparecen jugadores, y siempre hemos estado presentes, digamos, como la minería, donde de repente somos todos uno. Entonces, creo que ese marco, digamos, colaborativo en términos de sociedad es muy interesante, ¿no? Entonces, creo que el cambio climático lo vamos estudiando, y cada vez en el mundo hay más modelos de cambio climático, pero es evidente que el mundo está necesitando insumos que son absolutamente básicos, como los materiales críticos, donde obviamente está el cobre, está el litio, están las tierras raras, y cada vez vemos que esos materiales críticos son la solución para estos problemas, ¿no? Entonces, yo tenía una frase en la Cámara Minera que sonaba a veces un poco raro, donde decíamos: la minería no es el problema, somos la solución. Claro. Entonces, a partir de esto, de producir materiales críticos absolutamente necesarios para buscar frenar el cambio climático, buscar esa agenda de no cambiar la temperatura más de 2 grados en el mundo, será necesaria la electromovilidad, para lo cual obviamente el cobre es un activo fundamental, que es donde la expectativa internacional está puesta con respecto a la Argentina, ¿no? La Argentina, un territorio con muy poquita producción de cobre del pasado, como fue Bajo la Lumbrera, que culminó la producción en 2018, con estos activos nuevos que aparecen en escena, estos proyectos de cobre que tiene la Argentina, y que estoy seguro van a aparecer más, porque los clústeres de cobre son zonas más completas que lo que hoy las conocemos, pero para lo cual es necesaria mucha inversión también. Tenemos que tener esa inversión para tener una exploración también más fuerte y más acentuada, pero ese dinero tiene que venir de la producción, así que primero tenemos que producir, generar dinero y después explorar más profundamente. Ese ciclo virtuoso, por ejemplo, Chile lo tiene adelantado. Claro. Respecto a nosotros, probablemente 100 años más adelantados, pero nosotros ya estamos encaminados a eso, estamos como lanzados a esa nueva ruta del desarrollo de los proyectos de cobre, y aquella mesa del cobre que lanzamos en el 2017
que fue muy comentada y todo esto, se veía como algo muy lejano. Pasó el tiempo, hoy es una realidad y me parece que se viene otra oleada grande también de desarrollo de proyectos. En los tiempos mineros, ¿no? Siempre decimos, miren, los tiempos mineros son distintos a otras escalas de tiempo. Entonces, creo que esto que anunciábamos hace casi 10 años, hoy ya lo vemos como una realidad. Tenemos que también proyectar a los próximos 10 años cómo vamos a estar, dónde queremos estar, cómo queremos jugar como productor de materias primas. Y en 10 años más tenemos que ver qué nivel de industrialización van alcanzando nuestras materias primas. También es un objetivo, ¿no? Entonces creo que hay una serie de cambios en el mundo que están pidiendo estos materiales críticos de manera, yo diría, cada vez más urgente, porque por ahí cuando uno proyectaba el cobre necesario para la demanda mundial, podíamos tener como una línea de proyección y esa línea va cambiando de ángulo, cada vez esa línea se va volviendo casi vertical por el nuevo consumo, nuevas tecnologías, y esto tiene que ver con el inicio de mi charla, como la aparición, por ejemplo, de data centers cambió el consumo del cobre muy rápidamente. Y obviamente todo lo que tiene que ver con electromovilidad, que va a necesitar mayor cantidad de generación renovable, mayor transporte y distribución de esa energía renovable, para lo cual el cobre es absolutamente crítico. Así que tenemos que tener esa mirada, cómo estamos nosotros relacionados en términos productivos con un mundo más verde, con energías más verdes, con energías renovables, con transportar, con distribuir, para lo cual una materia prima básica es el cobre, por ejemplo. En términos de almacenamiento, ya hay otros materiales que están sonando también. Evidentemente, por ahora el litio sigue jugando un papel importante, por lo menos a nivel Argentina, más allá de otros materiales críticos donde todavía no somos jugadores, probablemente lo seamos. Algún día hay que comenzar. Y estamos hablando de las tierras raras. Están en territorios donde es más difícil instalar la minería culturalmente como lo tiene San Juan. Entonces me parece que estamos comenzando un nuevo camino minero, ya no solamente mirando yacimientos de oro y plata, también viendo los proyectos de cobre y otros metales críticos. Entonces me parece que esa visión que tiene el mundo hace que tengamos un aspecto o un abanico de posibilidades más grande. La Argentina tiene todo tipo de geología, la tiene distribuida prácticamente medio país, con una gran posibilidad de sumarse a toda esta necesidad de materiales críticos que tiene el mundo, y donde Argentina de repente, más allá de producir granos y buenas carnes y también buenos vinos, de repente empieza a verse como una fuente de estos materiales críticos, con proyectos que ya empiezan a mostrar un nivel de competitividad muy interesante, y eso es atracción para las inversiones. Y de eso se trata. Alguien tiene que dar el puntapié inicial, digamos, a esta producción nueva, y bueno, en eso estamos enfocados, ¿no? Cuando vos decís alguien tiene que dar el puntapié, vos te estás refiriendo concretamente a los grandes proyectos donde están las empresas que hoy están, bueno, atrás de estos grandes proyectos, digamos, básicamente, digamos. Sí, absolutamente. De hecho, ya hay grandes jugadores, digamos, que están participando en esta contienda, pero es evidente que mucho más de lo que está por venir está ahí todavía, en etapas tempranas de exploración, algunos en etapas más avanzadas. Hay que pasar a dar el salto de tener esos proyectos factibilizados, asegurarles infraestructura, asegurarles un entorno. No son los proyectos solos, es también el entorno que tenemos en términos de vías férreas, distribución eléctrica, transporte eléctrico, generación eléctrica renovable, toda la logística que necesita este nuevo mundo minero tiene que también ir girando alrededor del desarrollo de los proyectos, porque se habla mucho de los proyectos, pero no se habla cómo voy a sacar el producto final hasta el puerto, claro, o llevarlo a los mercados internacionales. Es todo un desafío también. Así bueno, es que ahí hay, en tu relato hay dos puntos que me gustaría agarrar. Uno que es
no lo quiero dejar pasar, que digo porque para la gente común que nos puede estar escuchando, que viene desde hace tiempo recibiendo la información de este tema de la licencia social y la licencia social, según lo que dice Mario Hernández, abarca mucho más que el tema de la estabilidad jurídica. Tiene que ver con el compromiso de las empresas en función de la relación con las comunidades, o en el caso de que acabas de relatar vos, de salir, digamos, a trabajar en las comunidades, como por ejemplo frente a un enfrentamiento con el cambio climático, digamos, ¿no? Y el otro tema es el tema de la infraestructura, ¿no? El otro tema es el tema de la infraestructura, que, bueno, ustedes como empresa tuvieron una posición muy fuerte con respecto al tema de lo que significó, y acabas de decirlo recién, del tema de la utilización y distribución de cómo se va a generar, cómo se va a sustentar el tema eléctrico en el tema de las empresas, ¿no? ¿Cómo es toda esta historia? ¿Cómo lo estás viendo? Porque acabas de hablar de infraestructura y es una parte fundamental donde hay otro dinero, otra ocupación y una etapa que no es tampoco tan fácil y que depende también del Estado, ¿no? En función de lo político. Sí, esta visión es muy interesante en el sentido de el cobre necesita energía y el cobre es necesario para generar y transportar energía. Hay como un círculo virtuoso ahí para seguirlo, y que la velocidad de esa circularización, digamos, es muy interesante en términos renovables. El cobre va a necesitar energía y esa energía se va a producir. Obviamente que el cobre está buscando energía renovable, por lo tanto lo que se viene es una gran inversión en energía renovable. También tenemos que tener dentro del país un sistema de transporte que sea robusto, no solamente para traer energía de las grandes generaciones, sino también para empezar a inyectar energía propia. San Juan tiene una posición en términos de energía fotovoltaica diferente, sí, estamos sí. En la buena parte del mapa, digamos, en términos de calidad y de radiación solar, y me parece que necesitamos tener este sistema cada vez más interconectado, una mayor vinculación nacional en términos de sistema interconectado, porque también no es solamente para traer, también es para inyectar, también es para generar, también es para distribuir desde San Juan, ¿por qué no? Ese paradigma, digamos, es parte de este cambio que trae el cobre, ¿no? No estamos hablando solamente de cobre, estamos hablando de energía, estamos hablando de logística, estamos hablando de vías de comunicación. Por ahí tenemos que nivelar esas visiones en estos temas que decía, ¿no? Por ahí algunos temas que están por encima, están sobresaliendo un poco más que el resto. Me parece que hay que tener esa visión un poco más equitativa en términos de desarrollo. Pero bueno, creo que el país está necesitando mucha infraestructura. Yo siempre admiro esa visión de cuando San Juan tomó la decisión de tener infraestructura preparada para líneas de 500, más allá de que muchas de esas líneas están energizadas en 132 kilovoltios. Obviamente eso va a pasar. En el momento que nosotros tengamos energizado un sistema eléctrico con mayor capacidad, vamos a tener también la capacidad de inyectar a ese sistema. Digo, aquí hay círculos virtuosos muy interesantes que empiezan a moverse con una causa raíz. Y la causa raíz, en el caso de San Juan, son los proyectos de cobre. Entonces, hay que tener esa visión de lo que significa este nuevo desarrollo, estas nuevas inversiones. Se viene una etapa muy interesante también en términos de competitividad de costo eléctrico. Sí, claro. Acá recordemos que los países que se han desarrollado fuertemente desde el punto de vista industrial ha sido tener bajas tributaciones y una componente energética importante. Si apuntamos ahí, ese va a ser el camino que más beneficio nos va a dar, que va a poder generar mayor cantidad de fuentes de trabajo, toda una cadena de valor más importante y también más participativa desde el punto de vista social. Esa es la armonía que de alguna manera buscamos desde la minería, de ser, digamos, una actividad que impacte positivamente a partir de las comunidades locales hacia el resto de la economía del país. Y me parece que esa es un poco la visión que nos mueve, ¿no? Esto que vos estás planteando, esta discusión,
se está dando, digamos, dentro, digamos, de la mesa minera, por ejemplo, entre las distintas empresas, o todavía, digamos, cada uno está mirando su propio ámbito y sus propias perspectivas, digamos, ¿no? Estos temas, porque son temas centrales los que vos estás tocando, ¿no? Como, por ejemplo, por dónde saca el material, digamos, ¿no? Es un tema fundamental, ¿no? Requiere rutas, requiere no solo energía eléctrica, sino, bueno, un faltante que la Argentina con respecto al tema de la distribución, digamos, en cuanto a rutas, bueno, venimos muy para atrás, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay que jugar otro partido, ¿no? Me parece que a medida que los proyectos van avanzando, empiezan a alinearse un poco las piezas, digamos, para prepararnos hacia la producción. Por ahora hemos sido un país que ha dado excelentes noticias en términos de exploración. Sí. Me parece que a partir de esa exploración, que también hay que reconocer en la inversión de exploración, uno de los grandes articuladores, uno de los motores, digamos, de la economía que ha estado moviendo también la provincia, entre las provincias que más dinero ha recibido, San Juan está ahí en primer lugar, en el podio de llegada de inversiones exploratorias. Me parece que es algo para sostener, pero también a medida que los proyectos van evolucionando y se van encaminando, digamos, hacia la construcción y después para llegar a la producción, ahí empiezan a aparecer las oportunidades para nuevos jugadores, que son los que van a estar participando tanto en el segmento de la generación eléctrica como en el transporte, la logística, el desarrollo de puertos. Aparecerán también las inversiones que necesite el sistema ferroviario. Me parece que hay que alinear por ahí las decisiones más administrativas para que esa inversión llegue. Obviamente, quien viene a hacer una inversión quiere asegurarse el retorno. Así que, a medida que los proyectos van perfilándose para la producción, esas inversiones van a llegar. Entonces, sí tenemos que tener bien la parte administrativa, permisos, las concesiones, todo lo que es necesario para llegar a esa producción, por un lado, y también para adaptar todas estas vías de comunicación que serán necesarias, ajustarlas a la nueva realidad. Esas son las cuestiones interesantes que hay que empezar a mirar con más detalle. Yo siempre digo, más que a mirar hacia adentro de la mina, veamos de qué estamos rodeados, dónde tenemos que trabajar, dónde tenemos que mejorar y dónde tenemos que también desarrollar un desarrollo, perdón la redundancia, pero tenemos que crear, digamos, un desarrollo que tenga que ver con esa armonización de logística, comercialización, producción y por otro lado, y otro segmento que no es menor, de qué manera desde el sector educativo vamos a armonizar esa producción también, sí, claro, ¿no? Sí. Tenemos que, me parece que hay que ajustar algunos relojes en términos educativos y de especialización de mano de obra. Acá no se trata solamente de proveedores, sino también de el trabajador, y el trabajador calificado que cobra más, que es más impactante en términos positivos desde la economía del lugar. Me parece que si nosotros empezamos a analizar cada una de estas ramas que tiene que ver con el desarrollo, bueno, aparece no solamente infraestructura, aparecen no solamente líneas eléctricas, trenes, puertos o lo que sea, rutas, obviamente, sino también de qué manera apuntamos la educación a un nuevo país productivo que se viene. Entonces, me parece que cada vez que analizamos ese enorme abanico que significa la minería, cada uno de esos brazos del abanico nos lleva a distintos destinos que hay que empezar a trabajar de manera lo más rápido posible. Hace poquito hablaba con la gente de la universidad y me decían, tuvimos más de 1000 inscriptos en las ingenierías, ¿no? Sí, sí. Y yo decía, bueno, pero si nosotros contamos con esos 1000 ingenieros, en términos actuales de educativo los voy a tener recién en 8 años, ¿no? Me parece que esos tiempos hay que también ver de qué manera los podemos acortar de sentido práctico sin perder la calidad técnica que ha caracterizado a tantos profesionales universitarios, que son los que están desarrollando la minería ahora también, está bueno decirlo, y que creo que tenemos que ajustar esos relojes también para ver de qué manera no tengo que esperar 8 años, sino
4 o 5 nomás, ¿no? Es muy piola esto que estás planteando vos, porque es como que uno mira distintas velocidades, ¿no? Como la perspectiva o la mirada de la visión de explotar, bueno, a partir de algunas medidas que se tomaron desde el punto de vista económico de este gobierno, del gobierno que está manejando el país en este momento, en cuanto al tema de la apertura, que ha permitido a través del RIGI, de estos instrumentos, bueno, de que las empresas definitivamente se vengan y jueguen, bueno, es como pareciera ser que ha sido un ritmo mayor de lo que las provincias, o en el caso nuestro, por ejemplo, de San Juan, de ir trabajando, por ejemplo, el tema de educación, digamos, ¿cierto? ¿No? Y recién hoy estamos planteando por ahí, está bien, está bueno, pero es cierto lo que vos decís, hay que compatibilizar tiempos y a veces los tiempos en los manejos, los tiempos de las empresas son distintos, digamos, ¿no? Sí, de hecho las empresas hacen capacitación y ponen y esfuerzo, claro, no sé. Esfuerzo, inversión, sí, justamente tratando para de acelerar un poco. nivelar, digamos, las capacidades y las habilidades de los trabajadores. Me parece que ahí tenemos que hacer todo un análisis estratégico de esa educación que se viene, y de hecho, de alguna manera, nosotros tenemos esa visión. La minería es una actividad para desarrollarse en los próximos 100 años, así que hemos ido acompañando algunas iniciativas desde la escuela primaria, ¿no? Esto de estar presentes en el Comprendo y Aprendo, que es un programa que está dando buenos resultados, porque en el fondo sé que tengo que preparar la gente que va a ser la que generacionalmente va a llegar a la actividad industrial, ¿no? Entonces, me parece que no es solamente una cuestión de qué tengo en la universidad hoy, sino cómo yo voy mejorando los estándares educativos para un nuevo país productivo que se viene, y muy apoyado en la tecnología también, ¿no? Mario, vos siempre has tenido una mirada por las distintos, desde que arrancaste con la industria minera, has pasado por distintas empresas y siempre has mantenido una mirada muy de protección local, digamos, ¿no? De lo que tiene que ver con los actores, que tienen que ver con la provincia. ¿Cómo estás o cómo ven ustedes desde Los Azules esta, bueno, también discusión que está en agenda, que es el tema de los proveedores, que tiene una relación con el tema obviamente distinto, con fines también distintos, pero que tiene un paralelismo con esto que están marcando vos del tema educativo? ¿Cómo lo ves a ese tema? No, la educación está directamente relacionada a la empleabilidad. Aquí el nivel educativo va a marcar el nivel de empleabilidad que tengamos en la provincia. Esto es una realidad, digamos. Quienes analizamos a lo largo de estos últimos años de minería, en mi caso, con muchos años de producción y de desarrollo también, es evidente que la empleabilidad o las posibilidades laborales son directamente proporcionales a la calidad educativa. Por eso siempre ponemos ese acento tan fuerte. Nuestros programas tienen una componente educativa muy fuerte. Nuestra inversión educativa es muy fuerte también. Creo que apuntar también a la calidad. La preparación de mano de obra calificada implica mayor inversión. Y eso es algo en lo que estamos enfocados también. Entonces, no, todo el mundo sabe que nosotros no somos el Estado ni queremos ser el Estado, pero sí tenemos que acompañar algunas iniciativas educativas de corto plazo que impliquen también un mejor salario y una mayor participación local. Nosotros tenemos indicadores de licencia social que son la participación. Uno, cuando tiene una sociedad que participa en los procesos productivos, el proceso es más comprendido, es más conocido, tiene mayor solidez, la gente conoce el proceso, no le empiezan a asustar los fantasmas que quieren instalar algunos. Ese conocimiento técnico tiene que ver directamente con la licencia social. De qué manera la gente me acepta y confía en mí. Y la mejor manera es participando desde adentro. Esto en varios órdenes de la vida lo podemos ver también, ¿no? A veces uno quiere cambiar las cosas sin participar en nada. Entonces creo que es interesante que la educación es el camino. No estaba para nada equivocada la visión que tenía Sarmiento, es decir, la educación es lo que nos lleva al desarrollo, no el desarrollo a la educación. Entonces me parece que tenemos que estar apuntados. Por suerte, yo vengo de la educación pública, gratuita, arancelada un pequeño tiempo, pero gratuita en la mayor parte del tiempo.
Y si uno analiza la cantidad de profesionales que ha dado la educación pública, que le ha generado este valor que estamos discutiendo para el país, me parece que la ecuación es superavitaria absolutamente, a que esa inversión educativa le generó muchísimo dinero al país. Me parece que en esos términos también le va a generar mucho dinero, en el sentido de que un trabajador que cobra bien, paga más impuestos, consume más, genera mejores niveles educativos, tiene dinero para mandar a sus hijos a la universidad. Hay todo un círculo virtuoso muy interesante en términos al desarrollo económico, a los niveles salariales también, está bueno decirlo, y como también la gente busca sus mejores niveles de salud y de calidad de vida, de educación. Mucha gente que a lo mejor comienza a trabajar, es del lugar, comienza a trabajar y después migra buscando mejores posibilidades para su hijo. Es parte de la realidad también. Seguro. Creo que yo lo discutía mucho en Hachal, y vos lo sabés, cuando decíamos, mire, Hachal tiene que tener una universidad en el lugar para que la gente no migre. Claro. Porque mi familia, la familia de mi señora y todas las familias conocidas tuvieron que emigrar básicamente para darle mayor calidad educativa a sus hijos. No porque querían irse, porque nadie quiere irse del lugar donde nació. Es importante ese tema, ¿no? De cómo que la minería empiece a presionar un poco ahí con respecto a ese ordenamiento, por lo menos de ubicación, ¿no? Sí, porque, digamos, el dinero se está generando en ese territorio, está bueno que haya esta especie de compensación, digamos, a tratar de estimular que la gente se quede en sus lugares, a que siga viviendo en el lugar, a que tenga mejor servicio de salud, mejor educación, mejor infraestructura. Así que me parece que no es solamente el objetivo de desarrollar la minería, es desarrollar también la sociedad en su integridad para justamente para que se vea un cambio positivo. Si no, siempre vamos a escuchar el comentario, la minería estuvo y no dejó nada. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Tal cual. Pero también hay una cuestión ahí estratégica que no es solamente las empresas, ¿no? Las empresas hemos hecho a lo largo de mi vida profesional muchísima inversión social, grandes obras de infraestructura, pero no todo lo tiene que resolver la empresa. Me parece que hay otras decisiones como esta, ¿no? De tener específicamente delegaciones de las universidades. El modelo de La Rioja a mí me gusta mucho, tiene delegaciones de la universidad en cada lugar productivo enfocado en esas actividades que son propias del lugar. Justamente lo que buscan es desarrollar el interior, porque si no nos vamos a amontonar todo acá en el Valle del Turum y siempre vamos a tener que estar haciendo muchos kilómetros para ir a trabajar, ¿no? Me parece que de alguna manera esa visión social del desarrollo armónico y obviamente un objetivo minero también, porque tenemos que tener los trabajadores lo más cerca de los proyectos. Es fundamental. Y porque eso es lo que nos da solidez y la social. Comunidad integrada, digamos. Absolutamente. Mario, muchas gracias como siempre. Te voy a obsequiar de la reina unos bomboncitos para que lo disfrutes con la patrona. Muchas gracias. Bueno, soy cliente de la reina, así que muchas gracias. Gracias, Mario. Un placer enorme siempre charlar con vos. Siempre a disposición para estar aquí. Gracias, Mario. Licenciado Mario Hernández del proyecto Los Azules. No te vayas, ya volvemos. Para ir cerrando el programa de hoy, vamos a tocar vamos a dejar dando vuelta ahí 2 o 3 tips para pensarlo, ¿no? Para que lo pensemos, como sanjuaninos, en función de también temas que han pasado en esta semana y que han, digamos, y también tienen una profundidad, o hay que darle la profundidad de vida, con relación a 2 hechos que son muy contundentes, que es un problema que institucionalmente San Juan tiene que seguir trabajando y nosotros como sociedad obviamente acompañarlo, más allá del poder político que esté de turno, y que tiene que ver con la mirada o cómo seguimos o hacemos el seguimiento o controlamos lo que nuestros dirigentes, que están dentro, a cargo del Estado, o los que están fuera de la conducción del Estado, pero ¿qué hacen
hacen política y que tiene que ver con un tema central. Todo esto que hemos hablado en el programa de hoy requiere de una institucionalidad fuerte, contundente, o por lo menos que dé respuestas aún a los errores o aún en las equivocaciones que puedan llegar a formatear o a formular los distintos dirigentes políticos. Y me estoy refiriendo al tema de la corrupción, digamos, ¿no? Un tema que ha dado también mucha vuelta durante toda esta semana sobre un hecho muy contundente, pero que tiene una rememoranza en San Juan y que hay que prestarle atención. Durante más de una década estuvimos hablando, estuvimos discutiendo, escuchando distintos protagonistas involucrados en lo que se llamó el caso de las expropiaciones, ¿no? Un hecho realmente bochornoso, un hecho que hasta el día de hoy concretamente no hemos terminado de vislumbrar hasta dónde es el alcance, hasta dónde ha llegado. No me refiero solamente al daño económico en relación a los recursos del Estado, es decir, el prejuicio con respecto al tema de los recursos del Estado, sino, digamos, lo que involucra el hecho en sí de un mecanismo que ha funcionado, digamos, bueno, como lo dice el tango, es necesario que dos personas se pongan de acuerdo y lo bailen. Bueno, en la corrupción es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver con un caso que está sonando y que tiene alguna relación con esto, que es el tema del caso del acueducto del Gran Tulum, ¿no? Bueno, atente con esto también, porque más allá de lo que estamos viendo en función de declaraciones de un lado y del otro, estamos viendo, esperemos que la justicia siga avanzando, ha dado señales que, bueno, va a llegar hasta las últimas consecuencias. Realmente los sanjuaninos deseamos que esto se logre, no solo para saber o conocer el comportamiento y en el caso que le quepa una condena a los funcionarios involucrados en este presunto delito, bueno, lo paguen, sino fundamentalmente desde el punto de vista, digamos, de lo que significa una justicia independiente, investigando, resolviendo, no solo, digamos, explayándolo en función, digamos, de la narrativa, sino condenando como resultado final, que es el resultado en definitiva, que es el funcionamiento o la implementación de la justicia, ¿no? Bueno, estos son temas que no hay que escaparle al bulto, hay que seguir muy de cerca, porque no solo esto tiene que ver con respecto de una dicotomía que planteamos de la realidad que estamos viviendo hoy, de un Estado que está raquítico, con mucho menos posibilidades de recursos de lo que hubiese sido si la Argentina o el Estado argentino hubiese sido manejado, administrado, controlado más eficaz, más eficientemente, donde podamos, un Estado que pueda llegar a brindar este famoso tema del discurso del estado de bienestar, que en realidad, bueno, es un discurso, pero no deja de ser una cuestión real y concreta, que es darle respuestas o soluciones del campo social a aquellos que, bueno, vienen rezagados en función de su posicionamiento social. Digo, un Estado que administre bien, que controle bien, un Estado que realmente utilice los recursos debidamente, bueno, es la posibilidad de construir lazos, un tejido social más sólido y más fuerte. Chao, nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere.